los amigos de NOS y agradecer también a quienes habéis madrugado tanto como para estar aquí un sábado a esta hora. Muy rápidamente, porque en media hora lo que tenemos que hacer es, ante todo, tejer un nodo más. Yo os pido que nos incorporéis, a la gente que trabajamos a través de distintos colectivos que enumeramos, como somos colectivos de ICAS Bloggers, que significa ICAS Bloggers, es más que enseñantes, bloggers y enseñantes, es bloggers y aprendices, porque nos reconocemos más los educadores como gente que estamos aprendiendo permanentemente. También hay otro grupo, lo podéis localizar en la red, que se titula directamente Aprendices en castellano. Es un grupo muy plural, donde también trabajamos y nos reunimos fundamentalmente en torno a Bilbao. En todo caso, yo soy alguien, me calificaba como un hub, o sea, soy alguien que enlaza con otro punto de la red, con más gente. Entonces, yo os pediría que si os aprendéis este complicado apellido, Aguirre Gaviria, Sinú, y lo localizáis pues, en Facebook, en Twitter, con blog.aguirregaviria, ahí estaremos en contacto. Hoy tenemos que tejer más con enseñantes, con educadores, con familias, con alumnado también de La Rioja, ir tupiendo este mensaje. Tenemos tiempo luego de hablar específicamente sobre redes sociales o microblogging en educación, que es un tema apasionante, es un tema complicado, es un tema en el que la legislación quizás no permite grandes alegrías. En el propio blog está esta presentación que tiene mucho texto para que sea autoexplicativa. Y esperemos que nos sirva, de alguna forma es una condensación de lo que a través de más de 2.000 entradas en el blog, entradas solo sobre educación, hemos venido contando. También con un concepto nuevo que es Red Educación. Nos va a servir para hacer este recorrido casi a razón de una por minuto. Fijaros, las evaluaciones diagnósticas, las pruebas internacionales, PISA, TIMSS, etcétera, en los currículos europeos sobre competencia lo que nos demuestran es el peso, por si alguien lo había olvidado, de la educación no formal. La mochila familiar es decisiva. Los sistemas educativos formales en los tiempos de horarios y calendarios escolares, apenas 950 o 1050 horas a lo largo del año, y yo siempre solemos recordar que un año tiene 8760 horas y apenas menos de la octava parte se está en el sistema reglado, en las etapas obligatorias, tiene un peso limitado, tiene una función inexcusable que es compensar, pero fundamentalmente se aprende en todo momento. Aprendemos cuando una persona deja de aprender, comienza a morir. Entonces, aprender se aprende sobre todo de los entornos, del entorno de condiscípulos, del entorno familiar, del entorno social, de barrio, y las redes, en sentido genérico, también están enriqueciendo este aprendizaje. Más aún, y ayer en la primera ponencia, Ricardo Alonso Maturana utilizaba esta expresión de que estamos realizando una aventura, digamos, con estrategias muy del pasado. Pues el sistema educativo, también lo hemos desarrollado, se creó para un alumnado tipo Tom Sawyer, un alumnado que vivía en el campo sin horarios y había que prepararlo para trabajar en fábricas de la etapa del maquinismo. Y se les establecía unos horarios y ese esquema todavía sigue, por desgracia. Y ese esquema es un esquema en absoluto válido cuando el entorno que debían tener nuestros centros escolares desde infantil, quizás en infantil es donde mejor se cuidan, pero también en primaria, secundaria obligatoria y demás, debieran ser entornos creativos tipo Google o de empresas avanzadas. Nosotros con el grupo de ICAS Blogger y un blog también colectivo que es Ciberescola, con Z, lo que hacemos es buscar entornos escolares que sean muy creativos, que rompan este mismo esquema, este esquema de cine, en definitiva. Fijaros que todavía las aulas remedan a un cine, una primera pantalla. Estamos en una época donde hay 4 pantallas como mínimo. Este modelo surgió hace 150 años, la escolarización formal no tiene tantos años y, sinceramente, y no es porque lo digamos algunos modestos educadores, sino gente del nivel de Ken Robinson y tantos otros, están hablando de la obsolescencia del sistema formal si no muta, si no se transforma en profundidad. La educación también, por otra parte, aunque
Hay que destacar el papel y el protagonismo de los docentes, que sin duda son clave en la transformación, son clave y deben ser los agentes más proactivos del cambio, pero sin embargo la educación es una tarea necesaria, como dice José Antonio Marina, recordando el proverbio africano, que compete a toda la tribu. Todos los vídeos no vamos a tener tiempo de verlos, os recomiendo lanzarlos. La educación es algo a lo que no pueden renunciar las familias, muchos no lo hacen, pero quizás otros delegan en exceso, y ni debe renunciar el conjunto de la sociedad. Incluso personas que en un momento determinado pues no tengan hijas o hijos en edad escolar, deben estar muy implicadas en todo lo que son los procesos educativos. Tenemos que abrir lo que es las aulas, tenemos que abrir, permitir, dar una transparencia absoluta. Permitir que la gente vea qué se está haciendo en las aulas de infantil, qué se está haciendo en las aulas de primaria, y para eso hay que cambiar muy profundamente la naturaleza de nuestros docentes, que a veces ven como intrusos incluso a colegas, a inspección, a miembros de servicios de apoyo o a la dirección de centros. La educación debe ser un proceso, trabajamos con algo material muy sensible y material decisivo para el conjunto de la sociedad. Y esto significa que debiéramos saber exactamente qué está sucediendo no solamente en el aula de nuestros hijos e hijas o de nuestros nietos. Nosotros ya tenemos algún nieto, ¿no? Queremos saber exactamente qué están haciendo y además no solamente saberlo y verlo, sino colaborar o contribuir. Ayer hablábamos también de cómo en la enseñanza universitaria tanta gente quería aprender por una parte y al mismo tiempo contribuir y aportar a lo que sucede en las aulas universitarias, desde consultores, gente que está en el mundo real de la empresa al respecto. Todo lo que tiene que ver con la realidad digital tiene un doble efecto. Puede incrementar la brecha digital, puede hacer que el gap entre familias que tienen un entorno, un ISEC, un índice socioeconómico, cultural rico, respecto a otros, tengan unas oportunidades cada vez más separadas de quienes pertenecen o por ser alumnado de reciente incorporación a nuestra sociedad o por pertenecer a familias sin este tipo de posibilidades. Esta brecha digital se puede incrementar, pero también, por otra parte, podremos salvar ciertas distancias que existen entre barrios ricos, barrios menos favorecidos, a través de lo que es las redes digitales. Pero para ello hace falta cumplir una serie de condiciones que se están dando ya. Por una parte, lo más sencillo y en este momento poco costoso económicamente, que es disponer de herramientas, de netbooks, de mini portátiles y, sobre todo, disponer también de conectividad en espacios públicos, en bibliotecas, en aulas que permitan al conjunto, sobre todo a los más desfavorecidos, poder conectarse de esta manera. Hay multitud de experiencias, las habréis visto en las conferencias TED, como a veces, como el ordenador en el muro, como dejando un simple ordenador, aunque sea muy modesto, con una visión, aunque sea lenta, a disposición de la infancia y juventud, se producen fenómenos de aprendizaje cooperativo absolutamente sorprendentes. Pero es verdad que en educación siempre vamos tarde. Hablamos de las pantallas. Fijaros, a veces cuando recordamos cuándo llegó el cine en los años 60 a los centros escolares, llevaba ya una generación en la calle. Cuando empezamos a ensayar los medios audiovisuales, cuando las televisiones estaban en los hogares. Cuando llegaron los ordenadores, estamos repartiendo netbooks, mientras la sociedad está cambiando a tabletas digitales. Tabletas que cambian la manera de acceder. A veces un niño de apenas meses, cuando toca una pantalla y se enciende alrededor de sus dedos, tiene un tipo de interacción que es más rica que la propia interacción física. Nosotros hemos comprobado incluso con nuestro nieto que antes de saber coger una pelota puede interaccionar con el iPad. ¿Y qué sucederá? Que ahora estamos repartiendo la tercera pantalla, la primera el cine, la segunda pantalla, la pequeña pantalla, la televisión, la tercera el ordenador, la cuarta pantalla es el smartphone, el teléfono inteligente universal que llevan nuestros alumnos. Todavía a veces decimos en las aulas, no encender los ordenadores, los netbooks, no, en este momento tenéis que apagarlos. Y ellos salen al patio y se conectan los que pueden, unos más que otros, y empiezan a
a interaccionar con este tipo de dispositivos universales, ubicuos de aprendizaje. La educación va siempre un poco tarde y tenemos que acortar esto, tenemos que permitir utilizar este tipo de recursos que son ya accesibles, recursos que están dando lugar a fenómenos increíbles como la caída, en este momento, casi como piezas de dominó de países, de dictaduras, de países árabes y demás. Entonces, hemos de utilizar al máximo la realidad, las posibilidades digitales que tenemos a nuestro alcance. Y en este sentido, aunque todavía hay incluso dificultades jurídicas para que menores de 14 años o de 16 o de 18 accedan a redes sociales, lo cierto es que nuestro alumnado burla este tipo de acciones. En el propio sistema educativo vasco impedimos el acceso a Facebook, pero se van a Jabo o a redes que, a medida que Jabo, HABBO, por ejemplo, u otras redes donde cada vez que una nueva red se impide en acceso, digamos, en primaria, ellos encuentran una nueva red donde comunicarse, porque es un tipo de interacción que les parece oportuna y que les parece que forma parte de su entorno de amistad y esperemos que también de aprendizaje. Pero hay que cambiar mucho, hay que cambiar la realidad del conjunto escolar. A veces educadores extranjeros dicen, vuestros centros están cercados, parecen cárceles de alguna manera. No se sabe si, por una parte, tenemos que salvaguardar naturalmente algo tan preciado como nuestra infancia y juventud, pero al mismo tiempo no sabemos si lo que queremos es impedir que salgan y sobre todo el efecto que puede tener es que impedimos la comunicación entre la realidad escolar y la realidad social completa. Esto tenemos que romperlo. Tenemos que romperlo de una forma controlada, de una forma sin riesgos. Y en ese sentido, además de que existe en la propia nube, la inteligencia en este momento reside en Internet. La mejor base de datos es el propio Internet. Son herramientas colaborativas del tipo de Wikipedia, que han resuelto aspectos que nadie había resuelto, hechos de una forma libre, bajo unos criterios de libertad. Solemos comentar, los que hemos tenido mucha relación con editores de Wikipedia, que la diplomacia internacional utiliza hechos consensuados en la Wikipedia, en fenómenos tan complejos, cruentes y actuales como la propia realidad del Oriente Medio. La historia del conflicto árabe-israelí, etcétera, todavía vivo, tan sangriento, tan cruel. El único acuerdo en su propia historia reciente se logra en Wikipedia con procedimientos de inteligencia colectiva. Y esto se está utilizando por parte incluso de la diplomacia. Entonces, tenemos que utilizar todas estas capacidades también en nuestra realidad educativa. Es verdad que en ese proceso que hay riesgos, quizás hay determinadas redes seguras, sobre todo en etapas muy sensibles, muy críticas, todavía de minoría de edad, donde redes con identidades federadas, como algunas de las que ofrece NOS, que también facilitan, digamos, una aproximación a profesorado, pueden ser útiles, pero sin desdeñar lo que es la propia inteligencia de la red. El aula tiene que abrirse, las aulas tenemos que abrirlas, el centro escolar tenemos que abrirlo, tenemos que publicar, a pesar de que hay dificultades a veces incluso jurídicas, porque la propia jurisprudencia no está todavía adaptada y sabéis de estas dificultades. Nuestros jóvenes y niños y niñas funcionan en una realidad que es diferente, se mueven perfectamente en un aeropuerto de Frankfurt y a veces parecen perdidos en un instituto, porque les retrotraemos a organizaciones que son del siglo XIX. Se mueven por el mundo perfectamente, van por un interrail por toda Europa y en un instituto parece que no saben qué hacer. Y es gente que ha podido venir de sitios muy lejanos, que tiene unas experiencias vitales importantes. Para todo ello necesitamos perentoriamente un profesorado con identidad digital, un profesorado que se abra también, que no funcione a tiempo parcial, que no funcione 4 horas, que no haga tutorías de 3 horas a la semana, que no sea profesor durante 15 o 18 horas a la semana. Un profesor que esté permanentemente educando. Es tener este tipo de extensión en todo momento. No solo el profesorado, también servicios de apoyo, también inspección, también la propia administración. Necesitamos que la identidad digital, que nuestro alumnado despliegue su identidad digital cultivada. El currículum no es lo que han estudiado, sino lo que han hecho, el portfolio que acumulan, en qué han colaborado, qué entradas han metido en Wikipedia. A veces lo tenemos más fácil en lenguas muy minorizadas. Jimbo Wales, el creador de Wikipedia,
personalmente nos decía, es que ustedes tienen una oportunidad inmejorable, porque en inglés es más difícil enriquecer una entrada, pero sin duda en castellano, en inglés, podemos contar nuestra realidad, la realidad de La Rioja, de cualquier municipio, de un centro, realidades incluso científicas que son locales, y contarlo también en lenguas internacionales. Pero para esto hace falta que también el profesor entienda que y son pautas muy importantes, procesos donde las métricas sociales intervienen. Hay que tener presencia y para esto necesitamos saber, aquí antes de venir, quién va a hablar, saber quién va a estar. En cursos de máster y demás, antes de dar clase, yo sé qué alumnado voy a tener, ellos saben quién soy. Y la clase, esta media hora, esta mañana, es lo de menos. Lo importante es lo que ha tenido lugar antes y lo que va a tener lugar después. La clase no termina con la hora, es mucho después. Pero, sin embargo, a veces, con la mejor intención, cuando repartimos netbooks a todo el alumnado de quinto, a todo el alumnado de sexto, del curso que viene, a todo el alumnado de primero de la ESO, con PDIs, con pizarras digitales interactivas, la gran pregunta es, ¿qué sirve para...? ¿Es una estrategia lampedusiana de cambiar algo para que no cambie nada? Si al final la pantalla digital interactiva, aunque pueda pulsar ahí, si sigue teniendo este esquema de pantalla de cine, es lo mismo. Necesitamos, ahora se ha dicho muy claramente, ordenadores que nos comuniquen, ventanas al mundo, no más paredes, no paredes más interesantes o más atractivas que los póster. No que suceda lo que comenta aquí el Roto. El propio espacio, la propia organización escolar, los propios calendarios y espacios escolares se han roto. Ahora se puede tener con discípulas y con discípulos de lugares remotos, en intereses diferentes. Y esto tiene que cambiar la manera en la que funcionamos diariamente. Y hay que hacer una transición controlada, porque también en educación hay que ser prudentes en los cambios, pero sin perder de vista el horizonte de hacia dónde caminamos. Ya no se puede confiar ni esperar en que el cambio proceda de arriba abajo, de abajo arriba. El cambio se va a producir implosionando desde nodos distintos de la red. Un profesor, un conserje, una limpiadora que quiere intervenir, una madre, una abuela, quien sea, puede empezar a cambiar. No tenemos que esperar a convencer a los políticos que conviene que lo vean claro, o a los colegas del profesorado, o a las familias. Entre todos tenemos que hacer el cambio. Ya no hay que esperar a nadie. El cambio depende de todos nosotros. Sin duda, sin embargo, el profesorado debe ser además la vanguardia absoluta. El profesorado que ya en sus funciones clásicas, yo he dado muchos años clases también a futuros profesores o en perfeccionamiento del profesorado, aquello de programar, de motivar, de informar, de orientar y de evaluar, lo de informar, que era lo que todavía el profesor se dedica gran parte de su tiempo, ha perdido importancia. En este momento debemos partir de una premisa. Todas las pruebas, incluidas las evaluaciones internacionales o las pruebas que determinan acceso a la universidad, debieran ser hechas con ordenadores. Y por tanto no tiene sentido preguntar en qué año pasó tal cosa, porque Google lo dice en segundos y lo dice a través de un móvil. Debemos partir de que en todo momento nuestros jóvenes y nosotros ya estamos permanentemente conectados. Tenemos el tipo de competencias que tenemos que desarrollar son de una naturaleza muy superior. Hay que rápidamente generar un informe, hay que enlazar inmediatamente con gente que nos resuelva algo, hay que lanzar una pregunta a través de las redes sociales, de Twitter, y que tengamos la respuesta en segundos, y una respuesta construida desde realidades cercanas o muy remotas. ¿Quién se acuerda de cómo era el mundo antes de Google? O sea, nuestros jóvenes piensan que ha habido Google toda la vida y que Twitter o este tipo de redes que apenas han cumplido 5 años han existido siempre. No es tan importante, y esto significa también los wikis y significa los blogs, porque esto permite presentar una identidad un poco más estructurada. Y no es tan importante un buen diseño, ni siquiera un buen contenido. Lo que es crítico es la interacción, la influencia, la reputación digital. Estar presente ahí, estar continuamente transmitiendo y compartiendo la pasión que tenemos por educar, la pasión que tenemos por una materia, por una competencia, y eso es lo que hay que transmitir al alumnado, no tanto informar. Está cambiando radicalmente el tipo de tiempo al que hemos de dedicar nuestro trabajo. El profesorado, y cuando digo profesorado me refiero también al conjunto del sistema, aquí con muchas imágenes de Néstor Alonso,
esta dimensión digital no es algo complementario, algo bueno, que uno opta o no opta. La dimensión digital la tenemos todos. O la cuidamos nosotros o nos la hacen los demás. Entonces, lo que se ve de nosotros no es tanto lo que nos conozcan. Aquí hay 100 personas, 150 personas, pero esto se va a ver dentro de tiempo. Esto va a quedar, esto es parte de nuestro portfolio. Y esto no depende ni de si estamos jubilados o si todavía estamos en el paro o si estamos ahora dando clase o si tenemos que dedicarnos a tareas burocráticas. Podemos trabajar en educación, podemos trabajar en lo que nos interesa 24 horas al día o las que estemos despiertos. Lo mejor de una conferencia es lo que se haya desplegado posteriormente a través de redes sociales. La dimensión en redes sociales, el éxito no es el número de asistentes, que sí, que también es importante en las relaciones personales que establezcamos, sino el eco que tenga la twittosfera, porque eso da lugar no a conexiones meramente virtuales. Nosotros, cuando uno se despliega en estas redes, descubre que hay gente que trabaja muy cercanamente o allí donde te encuentres en un momento determinado. Aprovechas cualquier comida, cualquier cena, cualquier estancia para encontrar gente que te está diciendo estoy aquí y quiero verte, quiero... Esto no es el fenómeno de hikikomori. Ahora mismo comentábamos que el poder de las redes puede permitir a alguien encerrarse en su ostracismo máximo, pero también permite a la gente extravertida, a la gente que le gusta hablar, que le gusta compartir, que le gusta cooperar, desarrollarse de una manera impensable antes de ahora. Por tanto, lo más importante de este congreso es sostenido, esto, redes Edu 11. Aquí nos tenemos que ver con este tag, con esta etiqueta. Volvemos al mensaje anterior. No esperéis que las administraciones están haciendo esfuerzos, las seguirán haciendo, pero no, aquí no hay que esperar ya a nadie. En esto no es preciso, el mundo ya, el cambio en Egipto depende de la inmolación de un informático que durante 2 meses casi nadie lo tiene en cuenta y que en un momento se tuitea o se facebookea y que posteriormente, también hay que decirlo, una cadena de televisión, porque todavía los medios convencionales son importantes, Al Jazeera, una cadena basada en Qatar, que cobra su protagonismo tras el 11M, lo retransmite y empiezan a caer dictaduras sin un tiro, porque eran dictaduras que impedían reuniones de este tipo, si no había, digamos, un control político. Y esto se está produciendo, o sea que si esto se produce a este nivel, ¿qué no puede pasar en educación? Decir que en educación, bueno, vamos a intentar aguantar, es absurdo, porque no hay que esperar a nadie, se está produciendo el cambio. Y esto significa, sobre todo, el conjunto de la comunidad escolar. Las familias tienen derecho a intervenir mucho más decisivamente, unos lo harán de mejor grado, a otros habrá que ayudarle a través de perfiles, de PLES, también de perfiles personalizados que, de acuerdo al grado de alfabetización que puedan tener determinadas familias, acceder a poder participar y colaborar de forma mucho más activa. Este es el tipo de educación. Lo importante no son las TICs, solemos decir que son las MITs, la tecnología, las metodologías de la era de la información y la comunicación. La tecnología con una metodología, con métodos del pasado, no valen para nada. Las TIC, las tecnologías de la información aplicadas en un contexto, en una organización y con procedimientos del pasado, no valen nada. Las MITs, las metodologías propias de la era digital, es lo decisivo. Buscar MITs también como tal y encontraréis referencias distintas. Esta es la realidad en el poder de las redes de David Ugarte. Nuestro mundo es así, ya no es centralizado ni tiene este tipo de estructura. A cualquier nodo, aquí tenemos que tejer nuevos nodos, cualquier nodo influye en el conjunto. Algo que se diseñó en este momento, fijaros, es muy importante que en educación seamos conscientes que la industria, la gran investigación que estuvo dedicada a sectores como el automovilismo, etcétera, los recursos militares dedicados a nuevas armas, a sistemas de armas, están todos volcados en sistemas y en metodologías de la información. En este momento, cualquiera lleváis una tecnología muy superior, cualquier móvil, no el último, no un iPhone, cualquiera es superior a la tecnología de los satélites que nos permiten movernos por GPS. Los presupuestos militares están volcados en lo que sucede en esta realidad. O sea que en educación no podemos decir, bueno, a mí me toca, yo estoy en mi aula, yo sigo el método, a mí me funciona. Señores, es que está cambiando todo. No vamos a ser los últimos. Y además,
las jerarquías han perdido papel, siguen siendo importantes, pero ahora hay netarquías en inglés o rezarquías, y por tanto necesitamos una reeducación. A la educación hay que poner una redundante, una reeducación. Y para esto no podemos recorrer, algunos llevamos muchos años en estos sistemas, en este procedimiento. Tenemos que ayudar a nuestros colegas, a las familias, en nuestras dimensiones distintas, a dar saltos cuánticos para ir acercándonos a niveles superiores, a acceder. Necesitamos otro concepto, otro neologismo, buscar reeducación, buscar lo que significa educar en red, educar por parte de todos en todo momento. Y esto significa aprender todos unos de otros, que el escuchar al alumnado. Este congreso ha sido de una organización perfecta. Falta igual una mesa de alumnado. Nosotros estamos últimamente contando con alumnado de infantil. Al ver regeneración de la metrópoli de Bilbao, resulta que las mejores ideas provienen de dibujos infantiles, porque ellos ven algo que los adultos no vemos. Esto significa un poco más también de la mera utilización de juegos sobre la que el propio Obama ha advertido. No caigamos tampoco en... Hablaba también Ricardo de esta admiración que hay hacia los propios juegos y demás. Significa cosas distintas. El concepto de emprendedores. Necesitamos emprendedores internos en estructuras administrativas, que son las más rígidas, son peores que el mercado. Emprendedores es gente que dentro de del propio instituto, dentro del propio colegio, dentro de la propia administración educativa o la administración general, en organizaciones pesadas, logra el cambio. Esto es mucho más difícil a veces que pelear con el mercado, que por supuesto no es en modo alguno fácil. Hay que predicar esto, los emprendedores, los emprendedores internos. Tenemos que convertirnos en emprendedores en alguna medida. El concepto, tengo que ir acabando, pues voy acabando rápidamente. El concepto de cisnes negros, leerlo también, por favor, ahí están los links, habrá más links. Todo esto está publicado en blog.agregavira.net. Fijaros, cambios distintos. Ayer se comentaba algo de la Primera Guerra Mundial o temas distintos. Los cisnes negros, hasta que se llegó a Australia, se pensaba que todos los cisnes eran siempre blancos. Son temas no previstos y que cambian todo. La educación está ante un próximo cisne negro, base de un cisne negro. Casos como, aquí faltan, pues la caída de las dictaduras, el propio Google, temas que cambiaron el mundo, el 11S, y que cambia la realidad de una forma decisiva. Tenemos que habrá resistencias, las inercias, en parte tienen un efecto positivo, son convenientes, pero hay que saltarlas. Y hay que saltarlas con esa organización reticular, con esa organización distribuida que elude, digamos, obvia aquello a lo que se opone. Estamos ante no un pequeño cambio, otra transformación, una innovación, una renovación. Estamos ante una mutación, ante una metamorfosis. ¿Cómo hacerlo? Pues ¿cómo hacerlo? Preguntemos en redes organizadas, preguntemos en abierto también, haceros un buen grupo de amigos en Twitter, seguir listas recomendables que trabajen en educación, en lo que os interese, en la materia concreta, y encontraréis soluciones. Poner el 2.0 detrás de educación como adjetivo no significa nada. Hay que cambiar la propia educación. La propia administración debe oír, debe escuchar las direcciones de los centros a esta gente, con independencia de que sean jefes de departamento o no lo sean. Debe escuchar a esos emprendedores internos, debe dar alas a todo este tipo de gente. Los recursos digitales están por todas partes. El cambio es lento, debe ser prudente, debe ser comedido, pero vivimos una etapa digna de ser vivida, no tenemos límite. Y 4 conclusiones y concluimos ya. Primero, trabajamos en la mejor profesión del mundo. Esta es una profesión mágica, es una profesión, es una vocación que nos permite descubrir en cada grupo nuevo de alumnado que se recibe. Hay que descubrir aquí quiénes tenemos, aquí quiénes van a estar. Quienes van a hacer los cambios decisivos del futuro han pasado por profesorado, han conocido siendo profesorado. Muchos no les reconocieron. Tenemos que reconocer los talentos de todos y cada uno de los miembros del alumnado, de cada alumna, de cada alumno. Trabajamos, construimos futuro. Es una profesión donde nuestro trabajo tiene un efecto, es cierto que no a corto plazo ni a medio plazo,
pero decisivo. Es muy difícil en la propia administración, en organizaciones grandes, el trabajo de uno se pierde quizás en la inmensidad del conjunto. La vocación educativa es la mejor profesión del mundo. ¿Por qué, además, segunda conclusión? Porque vivimos y convivimos con gente que está muy viva, porque quieren aprender. A veces no lo que les tratamos de enseñar. Hay que enlazar los intereses del alumnado con los intereses de lo que consideramos que deben formar parte de los programas por competencias que entendemos y tenemos una visión bastante preclara al respecto, que son decisivos. Pero convivimos con gente que quiere seguir aprendiendo. La cuestión es que ellos lleguen a descubrir la pasión de aprender, lleguen a descubrir que no existe mayor felicidad que seguir aprendiendo cosas distintas. A todo el mundo le gusta aprender lo que le interesa, pero a poco nos gusta que nos enseñen lo que no nos gusta. La cuestión es enlazar el mundo del alumnado con el mundo adulto o del profesorado. Tercera conclusión, la mejor profesión en el mejor entorno y en una época interesante. En una época que además no tenemos que esperar que cambie, ser espectadores ávidos de indicios, sino que tenemos que provocar este cambio, que podemos decir, yo fui parte de los que estuvo en Tiananmen, yo fui parte de los que estuvo en el cambio educativo, en la mutación educativa. Multitud de referencias y con links que pronto estarán. Y por último, además no estamos solos, ya nadie está solo. El profesor innovador, el friki del centro y demás, tiene gente de otros lugares y demás. Este vídeo es excelente. Después de unas jornadas de este tipo, el profesor se pone en fila y dice, ¿qué voy a hacer a partir de mañana? ¿En qué voy a cambiar? Conversar. Ayer se decía, reivindiquemos, no solo contar que el cielo que nos contaban era la comunión de los santos, que era estar todos conversando y trabajando, y construyendo, y creando, leyendo y creando. Y además, sintiéndonos arropados, porque estamos muy arropados. Hay mucha gente que comparte todos estos tipos de intereses. Seguimos en contacto, nos encontraremos, nos desvirtualizaremos quizás hoy, pero seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, por la intervención. Bueno, estoy siguiendo un poco todo lo que se está diciendo en Twitter, en la etiqueta RedesEdu. ¿Se me oye bien? Sí. Todo lo que se está diciendo en la etiqueta RedesEdu11. Y bueno, yo voy a lanzar algunos de los conceptos, ¿no?, que están diciendo, y si quieres abrimos el diálogo con el auditorio y que nos expreses también tu opinión. Bueno, se han lanzado ideas del profesor no lo puede ser a tiempo parcial y bueno, esto ha generado cierto movimiento, ¿no?, en los tweets, porque se dice, hay algún tuit en el que se comenta que la gente tiene que tener vida, que los profesores tienen que tener vida, ¿no? ¿Cómo se puede incentivar al profesor para que desarrolle esa identidad digital y para que trabaje bueno, en entornos 2.0 y además tenga, como nos dicen por Twitter, vida personal? Bueno, a ver, yo creo que la vida personal... Bueno, ¿cómo hay que incentivar? A ver, no nos confundamos. Es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Ojalá fuese también nuestra vocación, en la mayoría de los casos. No es que haya que hacerlo porque nos lo sugiere o nos lo impone la Administración, la Inspección. Señores, porque en este momento, en la segunda década del siglo XXI, ser profesora o ser profesor significa serlo de una manera integral. Como ser profesional en cualquier otra materia, ayer se mostraban dónde están las redes sociales y allí faltaba el sector educativo. Señores, si estamos en vanguardia, tendríamos que desplegar este tipo de dimensión, porque esta dimensión forma parte de la vida real. No es que exista un mundo 1.0 y un mundo 2.0. Existe un mundo contemporáneo donde lo 2.0 forma parte de nuestra realidad. No es difícil, no exige tiempo. Es más fácil. Lo que sucede es verdad que hay que tener ayuda, hay que tener algunos maestros, hay que aprender un poco entre colegas, con una visión de aprendices, cómo hacerlo fácil, cómo ser muy eficaces en la propia transmisión. A veces
se nos pregunta ¿cómo tienes estos seguidores o cómo estás en 30 redes sociales? Pues muy fácil, con multidifusores de tipo ping.fm o multitud. Un mensaje que lancemos se publica simultáneamente, tiene reacciones en todas partes. La escucha es completa, pues a veces es difícil seguir el muro de Facebook cuando casi inmediatamente se llega a los 5.000 seguidores máximo y ya tienes en lista de espera otros 6.000 que no puedes dar de alta porque ya tienes que hacer una página de fans. Quizás no lo puedas conversar directamente, entonces tienes que utilizar otro tipo de recursos, de herramientas que permiten esta comunicación. Pero estate muy activo en la escucha de la gente que te interesa, de tu propio entorno. Un profesor debe estar conectado, una profesora, el profesor debe estar conectado con sus alumnos en todo momento. La tutoría no es la tercera hora del miércoles, es estar disponible en todo momento. Un profesor que deja huella, una profesora que deja huella, es alguien que mantiene un vínculo, que el alumnado dice, yo quiero seguir en contacto con esta persona. Y también, en este sentido, puede haber nueva gente que sea referencial y que sean profesionales, o que sea gente que tiene un blog, o que sea gente en cualquier situación laboral o administrativa. En este momento hay gente que está interviniendo y colaborando a este concepto de reeducación, que puede ser gente sumamente joven, gente que está en primeros niveles universitarios o preuniversitarios y gente de muchísima edad que ya dejaron de ser incluso eméritos en la universidad. Esta es la grandeza, que aquí no hay límites espaciotemporales, aquí no hay tantas horas, no hay un espacio de tiempo. Quienes no pueden estar aquí nos pueden seguir. Quienes ahora no están síncronamente conectados lo verán posteriormente, opinarán. Estamos en unas realidades distintas, ya no vale lo que se hace en este momento y en este tiempo y en este espacio. Si te parece, Miquel, abrimos el debate al auditorio, tenemos 3-4 minutos, hemos empezado con un poquito de retraso, pero nos da para dialogar. Así que si alguien quiere lanzar alguna cuestión, algún comentario, sí, por allí. Con el procedimiento Tom Sawyer que tú has dicho, y tenemos una estructura y estamos habituados al esfuerzo, a los libros, pero nuestros alumnos muchas veces no tienen esa estructura. Entonces, a mí me preocupa que se genere tal cantidad de entropía, bueno, para los que sois de letras, de desorden, que el alumno se pueda perder en tanta complejidad. No sé si... Sí, no es una pregunta muy oportuna. Es verdad, la vida, como tú sabes, es una lucha contra la entropía, es una lucha contra el desorden. Los sistemas con pérdidas lo que logran es poner orden en el desorden. Es verdad que las redes sociales presentan una imagen caótica. Y es verdad también, y esto es muy importante, es un mensaje crítico para el profesorado, que al sistema educativo formal, y hemos reivindicado y revalorizado lo informal, nos corresponde y corresponde a las administraciones velar por estructurar el conocimiento. Porque es verdad que tenemos una infancia y una juventud, se decía el día pasado, sincopada, digamos, obnubilada por la magia de lo que viene a través de multitud de pantallas. Y al sistema educativo nos corresponde estructurar ese conocimiento. Nos corresponde enseñarles a poner orden, a navegar, a surfear sobre esa infoxicación, sobre ese océano de información dispersa. Pero los sistemas tienen orden. O sea, Google pone orden. Estos sistemas de karma que hacen que un determinado comentario suba, aunque Google también revisa sus algoritmos y va cambiando. El sistema pone orden. Y es verdad que educar, en definitiva, significa aprender a descubrir cómo encontrar un orden que guíe en una lógica FUSI, en una lógica que es difusa, a encontrar caminos y demás. Pero es verdad que el sistema educativo lo que no puede hacer es dar más de lo que ofrecen ya las redes sociales por sí mismas, más ruido, sino que tiene que decir, descubramos aquí criterio. Y eso es lo que el sistema educativo no hace. Nuestra gente joven acaba una reunión y sigue conectados y han descubierto el poder de las redes para todo menos para ser educados. Y ahí es porque los interlocutores adultos, referenciales, significativos, que es el profesorado, o las familias, salvo
algunas excepciones que son crecientes, afortunadamente, no les ha enseñado a decir, pero si esto es igual de divertido para aprender lo que a ti te interesa, que es algo que además es muy importante para evitar también vocaciones tan cerradas, que el sistema produzca gente de traje gris, uniformados y demás. Necesitamos un sistema educativo nuevo. Pero la pregunta es sumamente oportuna porque nadie más que el sistema educativo formal podrá asegurar a navegar, a surfear en este océano. No podemos permitir que se ahoguen. La forma de que se ahoguen es ignorar el fenómeno. Lo que tenemos que hacer es aprender nosotros también, en primer lugar, cómo funciona esto, porque esto funciona. O sea, aquí, yo os animo a quienes no estéis en Twitter a crear una identidad, y nos ha pasado a todos, que al principio dicen, bueno, esto es estúpido, esto aquí, no sé, aparte de que hay también mucha superficialidad, mucho ego y mucha estupidez, pero uno aprende a seleccionar amigos, aprende a seleccionar listas y aprende a descubrir que Twitter es algo maravilloso. En un momento determinado, si aquí algo no funciona esta mañana, yo no llamo a nadie ni llamo al técnico, lo pongo en Twitter y tengo una respuesta en minutos. Esto no digáis que no es mágico, es mágico. Y el alumnado puede descubrir lo mismo. Pero claro, necesitamos un concepto distinto de la educación, un concepto donde, lo digo por ahí de alguna manera, no solo la Wikipedia, sino el Rincón del Vago. El Rincón del Vago es algo maravilloso, hecho por alumnado. Y el Rincón del Vago, cuidado, si queréis, alguien me decía, un profesor universitario, necesitaba algo sumamente novedoso sobre marketing, busqué y la mejor información estaba en el Rincón del Vago. El Rincón del Vago no es de vagos, es de gente que ha descubierto el tipo de educación que necesitamos. O sea que no... Ahora, a veces el propio alumnado tiene que aprender a luchar contra el veto a Facebook yéndose a Jabo, o tiene que aprender a copiar de enciclopedias hechas en CD, como la Encarta de Microsoft, para que el profesorado no vea que está copiado de Wikipedia o de la red. Pero eso es que les enseñamos a burlarse de nosotros, lo cual también es un aprendizaje. Alguien decía que aprendemos de todo el profesorado, del avanzado y del retrógrado, porque también nos enseña yo creo que es inevitable, es como la influencia y como la identidad digital, la tenemos todos, lo queramos o no. Es preferible ofrecer modelos que enganchen, modelos que digan, esta profesora ha sido parte esencial y significativa de mi vida.